La técnica de CLAP consiste en una serie de ejercicios que se basan en una práctica terapéutica que corrige todo tipo de desviaciones vertebrales, principalmente la escoliosis. Esta técnica fue creada por el cirujano alemán Rudolf CLAP en el año de 1905. Cabe mencionar que la posición de bipedestación ocasiona que la columna vertebral deba vencer la fuerza de gravedad y que es esta fuerza la que colabora a la desviación de la misma. Por lo tanto, cuenta con la singularidad de que todos los ejercicios fueron diseñados en posición cuadrúpeda, movilizando activamente la columna, manteniendo a su vez la flexibilidad. Al estar en posición horizontal, se disminuye la fuerza de gravedad. Además, la movilización lateral de la columna es mayor. En las zonas de lordosis, como la columna cervical y lumbar, los movimientos son de mayor amplitud. En esta posición, la columna también está descomprimida al máximo. También cabe mencionar que existe una expansión y mayor movilidad de la caja torácica. Y también hay una relación entre la flexión lateral y rotación de las vértebras. Cabe mencionar que las posiciones de gateo varían en función del segmento que se desea movilizar. Estos ejercicios no solo se utilizan para la escoliosis, sino también pueden ser utilizados como ejercicios de automovilización de la columna. Este método trabaja estirando el lado cóncavo de la columna y fortaleciendo el lado convexo. Así, la concavidad se descontractura y el lado convexo se tonifica. Y así toma fuerza, trabajando principalmente los músculos espinales, interescapulares y los abdominales. Algunas de las recomendaciones para realizar estos ejercicios es que se realicen en un escenario plano y rígido, por ejemplo el piso. Además, colocar tapetes para la comodidad tanto del fisio como del paciente. También tenemos indicaciones para estos ejercicios, como es la escoliosis principalmente, la rotoescoliosis, deformaciones torácicas, radiculopatías, espondiloartrosis, hiperlordosis también. También tenemos contraindicaciones, que sería la presencia de tumores malignos, tanto primarios como secundarios, además de una infección de cualquier tipo, estados inflamatorios en la etapa aguda, patologías severas con déficit neurológico, debilidad generalizada del sistema óseo, por ejemplo la osteoporosis, fracturas, dislocaciones y rupturas ligamentosas, inestabilidad de la columna vertebral, como son las fracturas ya mencionadas anteriormente. También anormalidades vasculares, diabetes avanzada y, por último, la periferalización de los signos y de los síntomas. Para el primer ejercicio, el paciente se coloca en posición cuadrúpeda, apoyando sus manos en el suelo abiertas a la altura de los hombros y las rodillas abiertas a la altura de la cadera. El paciente inhala profundamente al empezar a descender la cabeza hacia el suelo, mientras flexiona los brazos, simulando una lagartija, pero neutralizando la cadera. Así hasta llevar el mentón al suelo, juntando las cinturas escapulares a la línea media entre los antebrazos. Mantenemos 10 segundos y regresamos a la posición inicial mientras exhala lentamente. Para una mayor unión de las cinturas escapulares, el paciente al descender gira la cabeza hacia el lado cóncavo de la escoliosis hasta juntar la mejilla al suelo. En el segundo ejercicio, el paciente se coloca en posición cuadrúpeda, apoyando sus manos en el suelo abiertas a la altura de los hombros y las rodillas abiertas a la altura de la cadera. El paciente inhala profundamente mientras inclina la cabeza mirando hacia el suelo. Esperamos 10 segundos y regresamos a la posición inicial mientras exhala lentamente. Para el tercer ejercicio, el paciente se coloca en posición cuadrúpeda,
apoyando sus manos en el suelo abiertas a la altura de los hombros y las rodillas abiertas a la altura de la cadera. El paciente inhala profundamente mientras que con la cabeza inclinada, mirando hacia el suelo, empieza a girar la columna hacia el lado de la concavidad de la escoliosis, mientras entrecruza las manos hasta donde le sea posible llegar. Se mantiene 10 segundos y regresamos a la posición inicial de la misma manera mientras exhala lentamente. Para el cuarto ejercicio, el paciente se coloca en posición cuadrúpeda, apoyando sus manos en el suelo abiertas a la altura de los hombros y las rodillas abiertas a la altura de la cadera. El paciente inhala profundamente mientras eleva e inclina la cabeza y la columna hacia el lado de la concavidad de la escoliosis, en una posición de semierguido, manteniendo apoyadas sus manos ahora en forma de puños en el suelo. Se mantiene 10 segundos y regresamos a la posición inicial de la misma manera mientras exhala lentamente. Para el ejercicio número 5, el paciente se apoya en sus rodillas. Estas deben estar separadas a la altura de la cadera. El paciente inhala profundamente mientras eleva e inclina la cabeza y la columna hacia el lado de la concavidad de la escoliosis, manteniendo una posición erguida. Mientras se inclina, apoya las puntas de sus dedos, las yemas, en el suelo, al nivel de sus hombros. Se mantiene 10 segundos y regresamos a la posición inicial de la misma manera, mientras exhala lentamente. Para el ejercicio número 6, el paciente se apoya en sus rodillas. Estas deben estar separadas a la altura de la cadera. El paciente inhala profundamente mientras lleva su cuerpo inclinándose hacia atrás con los brazos extendidos. Se mantiene 10 segundos y regresamos a la posición inicial, de la misma manera, mientras exhala lentamente. El paciente se recuesta en decúbito prono y coloca sus brazos hacia enfrente, simulando la posición de Superman. El fisioterapeuta debe contar hasta 3 y a la cuenta el paciente alzará los brazos y las piernas. Debe mantener esta posición hasta que el fisioterapeuta le indique y posteriormente regresará a la posición inicial exhalando. El paciente se posiciona hincado para bajar la cadera y tocar los talones, al mismo tiempo que inhala, estira los brazos hacia enfrente todo lo que le sea posible sin despegar los glúteos de los talones. Manteniendo esta posición, se gira hacia el lado cóncavo de la escoliosis, entrecruzando las manos hasta donde le sea posible. El fisioterapeuta debe cuidar la estabilidad de la cadera, colocando sus manos en la misma, indicando que el paciente solo gire la columna. Exhalando, regresa a la posición inicial. Para este ejercicio se realizarán 5 repeticiones de 10 segundos. El paciente se coloca en posición cuadrúpeda, al mismo tiempo que eleva un brazo a la altura de su hombro y extiende la pierna contraria ligeramente a la altura de la cadera. Regresa a la posición inicial exhalando. Para este ejercicio se realizarán 2 series de 5 repeticiones. La posición cuadrúpeda es la posición inicial para este ejercicio, en la que los brazos deben estar alineados a la altura de los hombros y las piernas ligeramente separadas. Ahora se comenzará la marcha contralateral o también conocida como gateo de bebé. Para esto se pedirá al paciente que estire su brazo y pierna contraria hacia adelante y así simultáneamente, avanzando de forma lenta, al mismo tiempo que inhala. Se realiza lo mismo nuevamente, pero ahora de regreso a la posición inicial, exhalando. En este ejercicio estaremos trabajando la musculatura de la parte afectada por la escoliosis. Se realizarán 2 series de 10 repeticiones. El paciente se vuelve a colocar en posición cuadrúpeda. Este ejercicio consiste en estirar hacia adelante el brazo y la pierna del mismo lado, avanzando lentamente al mismo tiempo que inhala. Nuevamente repetimos esta marcha, pero de regreso a la posición inicial exhalando. Se realizarán 2 series de 10 repeticiones.